Colombianos, el 2 de octubre tenemos una responsabilidad muy grande con Colombia. La salud de la patria está en juego. Llevamos muchos años quejándonos de los políticos, que son corruptos, que se roban el dinero, que no invierten en obras sociales, sino que alimentan sus bolsillos. Y ahora, contrario a ese pensamiento, vamos a llevar al Congreso a uno de los grupos terroristas más sanguinarios del mundo. Algunos me dicen que prefieren ver a Timochenko en el Congreso legislando que matando gente. Pero no sería lo mismo decir que prefiero ver a Garavito dirigiendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que en la calle violando y matando niños. Eso en realidad sería conveniente. Recordemos que a Hitler, a Mussolini y a Stalin, siendo los peores dictadores y tiranos de la historia, fueron nominados al Premio Nobel de Paz, porque en su discurso utilizaban esa palabrita para cautivar a su pueblo. Wir wollen, dass dieses Volk ein friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. Und ihr müsst deshalb friedfertig sein und mutig zugleich. El socialismo es el único camino a la paz perdurable. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Chamberlain firmó la paz con Hitler, incluso cedieron unas tierras para apaciguar la bestia. Pero mientras los firmantes estaban deslumbrados y confiados de la paz, Hitler se armó hasta los dientes y en menos de un año rompió el pacto, obligándolos a ir a la guerra. Churchill les había advertido: el que se humilla para conseguir la paz, se queda con la humillación y se queda con la guerra. Uno de los pocos parlamentarios que critican el Pacto de Múnich, firmado por los gobiernos de París y Londres, por el que se entrega una parte de Checoslovaquia a cambio de un simple trozo de papel. Y el primer ministro, Neville Chamberlain, vuelve triunfante a Londres. Consideramos el acuerdo firmado anoche y el acuerdo naval anglo-germánico como un símbolo del deseo de nuestros pueblos de no volver a enfrentarse en una guerra. Para los ingleses, Chamberlain es el héroe que ha mantenido la paz. En marzo de 1939, los alemanes marchan sobre Praga, acabando con cualquier resto de espejismo pacifista. El Pacto de Múnich se ha roto en 1000 pedazos, demostrando que Churchill tenía razón. La opinión pública comprende su error y los periódicos anuncian: necesitamos a Churchill. Desde mi punto de vista, en Colombia no hay guerra. Una guerra se da cuando un ejército de un país legalmente conformado y avalado por la Constitución se enfrenta a otro ejército con las mismas características. Por ejemplo, el ejército de Estados Unidos contra el ejército alemán. Pero en Colombia existe un solo ejército legalmente constituido y que utiliza su poder para defender al pueblo de un grupo terrorista que día a día nos secuestra, nos mata y nos inunda de narcotráfico. 36 personas muertas y al menos 200 heridas. Camuflado entre la cotidianidad, un automóvil con una carga explosiva de más de 250 kilos de C4 y amonio marcó las 8:35 p.m. como la hora en que nuevos inocentes sucumbieron al terror. El grupo criminal de las FARC, responsable de esta dantesca escena en cabeza del abatido cabecilla Mono Jojoy, argumentó terrorismo político. Muchos, en su afán de lavarle la cara al terrorismo, criminalizan al ejército. ¿En qué país del mundo no existen soldados o policías que deshonran con sus crímenes la institución que representan? Pero son unas cuantas naranjas podridas dentro de miles de héroes que dan su vida por su gente y por su patria. En algunas universidades dicen que prefieren ser guerrilleros del sí que paracos del no. Qué tristeza que rebajen el debate a esas sandeces. Yo les pregunto, de la lista de crímenes
que cometieron los paramilitares, ¿cuáles no han cometido las FARC? Los han cometido todos, sin excepción. Son iguales de criminales, entonces no debemos ser ni como los unos ni como los otros. ¿Qué pasó con los heridos? ¿Qué pasó? Los acababan de matar y después de una motosierra así de pequeñita y una espada así de larga los descuartizaron. ¿Y usted hizo eso también? ¿Y ustedes mismos, los guerrilleros mismos que quedan heridos? Sí. ¿Y los muertos que se han con ellos los tiraron al río? No, sí, los mochaban, del práctico de la maquinita esa los mochaban por la mitad y al río. Las FARC llevan más de 60 años luchando por una ideología, pero recordemos que Hitler también tenía la suya y la dejó plasmada en su libro titulado Mi lucha. También tenía su partido político nacional socialista. Hoy me pregunto de qué le ha servido a Colombia esa supuesta ideología de las FARC si después de 60 años de terrorismo y de amasar miles de millones de dólares producto del narcotráfico, secuestro, minería ilegal y extorsiones, no fueron capaces de construir una sola escuela, ni un centro de salud, ni ayudaron a los campesinos a tecnificar sus cultivos. Al contrario, los obligan a cultivar la coca, que es el combustible que alimenta todas las guerras, que es la planta que circula por las calles envenenando a los niños, los jóvenes, a nuestra gente. Ahora un campesino prefiere la coca que sembrar papa, porque es mucho más rentable, que tanto daño le han hecho a Colombia. Y lo que yo no puedo aceptar es que se diga que esta guerrilla depende del narcotráfico, porque no es así. Nosotros somos una guerrilla de gente trabajadora, cultivamos la tierra, de la tierra extraemos los elementos fundamentales para nuestra subsistencia. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. El terrorista de las FARC ha señalado desde hace años por utilizar el narcotráfico como una fuente de financiación. Entre sus aliados para el negocio ilícito está precisamente el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Y en este adelanto, Tomás Ocaña explica cómo las FARC se han convertido en uno de los principales proveedores de cocaína del cartel de Sinaloa. El coronel Mora incautó hace solo unos meses un cargamento de la guerrilla dirigido a la organización que lidera Joaquín El Chapo Guzmán. En esa operación se incautaron 4 toneladas de cocaína y se desmanteló un laboratorio con capacidad para producir 2.000 kilos al día. Tras horas de enfrentamiento, el ejército logró reducir a la guerrilla e incautar la droga. La relación guerrilla-Chapo fue confirmada por alguien que conoce las FARC por dentro, alias Marlon, quien fuera comandante de compañía en el Frente 57, en el que pasó 17 años. Las FARC, haciéndose llamar el Ejército del Pueblo, ha reclutado en los últimos 40 años a más de 11.000 niños, según la información de la Fiscalía. En este momento tienen en su poder alrededor de 3.000. Pero ¿para qué los reclutan? Para ponerlos cobardemente como carne de cañón en batalla. Los infantes, ingenuamente, se creen invencibles porque tienen un fusil en sus manos y se lanzan, sin medir consecuencias, a enfrentarse a quienes consideran sus enemigos. Además, los guerrilleros los utilizan para saciar su apetito sexual, recurriendo a violaciones violentas, y si alguna tiene la mala suerte de quedar en embarazo, las hacen abortar, porque de no hacerlo, la orden es fusilarla. Para una madre, ¿qué diferencia existe si su hijo fue violado y o asesinado por un guerrillero o por Garavito? Ninguna. El dolor es el mismo, así uno de los criminales diga tener un ideal político. Se trata de alias El Enfermero, expresamente encargado por la cúpula de las FARC de practicar abortos a todas las guerrilleras que resultaran embarazadas en cada uno de esos frentes. Según logró documentar la Fiscalía con testimonios y registros médicos, el enfermero pudo haber practicado cerca de 500 abortos, la mayoría a menores de edad. Varios de esos embarazos fueron producto de violaciones sexuales por parte de comandantes de frentes. Yo nunca había tenido relaciones con un hombre, era virgen. Entonces a los 8 meses un comandante al que le decían familia, él era mayor, era mulato. Él me dijo que si lo dejaba tener relaciones sexuales, me dejaba ir para la casa. Yo pensé que era verdad. Me violó a la mala, en la guardia me violó. Al mes me di cuenta de que estaba preñada. Muchas de estas mujeres tenían hasta 8 meses de embarazo cuando fueron obligadas a abortar. Yo vi que me salió el bebé
Yo sentí que al bebé le palpitaba el corazón, era del tamaño de mi mano, estaba bien formado, se le veían las manitas. Yo sentí el corazón del bebé como un minuto, y cuando ese médico sin piedad me dijo, hay que echar eso a la basura. La Fiscalía logró documentar que entre las víctimas del enfermero figuran 50 niñas indígenas de la comunidad Zabaleta en el Chocó, todas reclutadas de manera forzada. Agentes y fiscales que han escuchado los testimonios de las cientos de mujeres comparan a este hombre con el doctor Mengele, pues al igual que el galeno nazi, el enfermero de las FARC daba clases de anatomía con los cadáveres de las guerrilleras fusiladas por negarse a abortar. Para algunas prácticas médicas, Héctor descuartizaba a los combatientes fusilados de la FARC con el fin de impartir clases de anatomía. La Fiscalía también encontró una directriz emanada del alto mando de las FARC en la que se declaró como delito el embarazo en sus tropas y se ordenó como castigo el fusilamiento a las mujeres que se nieguen a abortar. Hago un llamado a los sacerdotes, a las religiosas, a los católicos, a los cristianos, en general a todos los seguidores de Cristo, para que digamos no en el plebiscito. ¿Se imaginan 10 curules en manos de las FARC haciendo alianzas con otros senadores y políticos que actualmente apoyan la práctica del aborto? A ellos que no les importa si es por el bien de Colombia mientras tengan su plato de mermelada. ¿Qué le va a decir la iglesia a sus fieles si ayudaron a elegirlos? Recordemos que donde entra el comunismo, socialismo, obligatoriamente debe salir el cristianismo. Para ellos la religión es el opio del pueblo. Pero ¿por qué hablo de comunismo-socialismo? Porque las FARC a diario nos dicen que su objetivo es hacerse al poder para implementar el socialismo. Sí, señores, el mismo que Chávez implementó en Venezuela. Para ellos la paz es una estrategia de guerra. Pero nuestro propósito es el socialismo. De eso no debe caber ni la menor duda en... La paz es nuestra estrategia y no toma las armas sino para obligar a sus enemigos a la paz. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil, es verdad que nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le doy a eso. Entonces un Estado dentro de otro Estado. Pequeños estados revolucionarios, pequeños estados socialistas dentro de un Estado capitalista. Entonces tenemos que prepararnos, camaradas, para gobernar. Para hacer gobierno. El socialismo no es solo para decirlo o para enunciarlo de la boca hacia afuera. El socialismo hay que sentirlo hasta en los tuétanos de los huesos. El socialismo es el único camino a la paz perdurable, a la justicia social. Es el único camino para que tengamos patria. Así lo digo, señores. La patria o es socialista o nunca será patria. La mejor forma de reinventar la democracia, de hacer la democracia de verdad, es construyendo el socialismo. Le preguntaron a un experto, garante del proceso de La Habana, qué es el socialismo. Y esto fue lo que contestó. Sorpréndase. ¿El socialismo para usted ahora, siglo XX? Para mí, el comunismo, el que el propio Marx definió como comunista, como el comunismo. Venezuela al borde del colapso, con la inflación más alta del planeta y señales de un Estado fallido. Ellos dicen, todo lo que sufre el pueblo es culpa de Maduro. Hospitales colapsados, escasez de medicina y un sistema de salud pública en terapia intensiva. Donde enfermos que se pudieran sanar mueren inevitablemente por la falta de tratamiento. Porque se murió una paciente que fue operada. Perchas vacías, hambre y el drama de la escasez. Hay necesidad, no es justo de que nos estén humillando por una bolsa de comida. Estamos negociando con terroristas, con criminales, y cuando se negocia con personas de esa calaña, no podemos deslumbrarnos con el discurso de la paz. No podemos dejarnos engañar con ese cautivador papel con el que empastan los acuerdos. No podemos distraernos con el discurso obvio que es mejor la paz que la guerra. No podemos caer en la trampa de los shows de firmas y de los conciertos o con propagandas donde las mismas víctimas se abrazan para conmover al televidente. No es con rosas ni carteles, ni mucho menos con silbatinas,
que tienen como fin anular el debate. Tenemos que ser responsables con el país. Si un timador nos quiere vender algo, no nos advierte de la estafa. Al contrario, nos hablará de sus beneficios y del por qué debemos adquirir lo que nos vende. Es deber de nosotros descubrir sus verdaderas intenciones. Imaginémonos que nos quieren vender una casa y nosotros, en vez de concentrarnos en lo que dice la escritura de venta y los términos de la negociación, nos dejamos cautivar con la carreta de aquel que nos habla de las ventajas de tener una propiedad y no pagar arrendamiento, del dinero que nos ahorraríamos, de las mejoras que podemos hacerle, de que es una inversión porque cada día se valoriza más. No podemos seguir siendo tan ingenuos. ¿Usted le entregaría las riendas de su empresa o de su negocio a un terrorista? ¿Le entregaría el cuidado de sus hijos a un violador? Entonces, ¿por qué le vamos a entregar a Colombia, que es nuestra empresa, que es nuestro hogar, a los peores criminales que nos ha dado Colombia? Un invento maquiavélico desgarró la vida de 119 personas, 42 de ellas niños. Un cilindro bomba del grupo terrorista de las FARC buscaba impactar a grupos paramilitares, pero los inocentes pagaron la afrenta. El luto de la población de Bojayá ensombreció el cielo colombiano. Esta población en el nororiente del país suramericano vació sus lágrimas sobre Campo Santo. Ya otros guerrilleros, los del M-19, nos condicionaron a su antojo la Constitución del 91. Lo hicieron con la misma promesa de paz y de prosperidad. Y hoy, 25 años después, comprobamos que era un discurso engañoso para que cediéramos a sus propósitos. Hoy, nuevamente seguimos aferrándonos a los anuncios mentirosos pero alentadores. Nos dijeron que con la muerte de Pablo Escobar se acababa el narcotráfico y hoy podemos ver qué tan engañados estábamos. Seguimos creyendo que indultando criminales conseguimos la paz. No, la justicia es el camino y la paz es el resultado. Los mismos que ayer vendían el socialismo del siglo XXI son los que hoy nos venden la paz. Cada vez que escucho a Santos decir la palabra paz, me parece estar escuchando a Chávez decir la palabra revolución. Y llegamos, la revolución, miren, la revolución bolivariana, que comenzó con hechos violentos, explosiones. Sin embargo, fuimos capaces de virarla buscando el camino de la paz. Y lo logramos y hay que hacer un reconocimiento a mucha gente. He observado que varios exguerrilleros descalifican a muchos interlocutores con el hecho de que ellos sí estuvieron en la guerra, que saben muy bien cómo es eso y que los que no apoyan el proceso de La Habana son porque no han vivido en carne propia esa tragedia y que son indolentes con los que sí la han padecido. Quiero recordarles que ellos hicieron parte de un grupo de criminales que, armados hasta los dientes, secuestraban y asesinaban a gente indefensa, que la única arma que tenían para defenderse era un cortaúñas que guardaban en la mesa de noche. Eso no es para enorgullecerse, ni para sentirse héroe, ni mucho menos soldado. Yo voy a decir esto para Noticias 1 con precisión. Para los guerrilleros, cero cárcel. Cero cárcel para los guerrilleros. Recordemos que los paramilitares están en una cárcel de 3 metros de ancho por 3 metros de largo, o están en prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos. En cambio, los de las FARC estarán en zonas veredales. ¿Y dónde está estipulado el tamaño de una vereda? ¿Acaso serán 30 kilómetros cuadrados o serán 100 o 300? Mejor dicho, la catedral de Pablo Escobar será una mazmorra comparado con los clubes campestres disfrazados de vereda, donde simbólicamente estarán privados de la libertad los terroristas de las FARC. Sí, simbólicamente, como la paz simbólica que nos están vendiendo. ¡Qué engaño tan monumental! Pregunto, es una inquietud, ¿será que por su actividad política podrán pasar de una vereda a otra? Porque si es así, y al ser 20 zonas veredales ubicadas estratégicamente y 7 puntos transitorios de normalización que estarán ubicados en 14 departamentos,
entonces tendríamos que hablar de Colombia por cárcel. ¡Qué burla! Vargas Llosa fue un luchador incansable para que Fujimori pagara cárcel por los delitos de lesa humanidad que cometió. Y ahora vienen a Colombia a aplaudir que los terroristas no paguen cárcel y lleguen al Congreso. ¿O acaso España permitiría que los terroristas de ETA lleguen al Congreso? Pero si vienen a darle la mano a Santos para que premie los criminales con curules por cárcel. ¿O acaso el pueblo estadounidense permitiría que algún miembro de Al Qaeda, los que derrumbaron las Torres Gemelas, dejaran de pagar cárcel y a cambio se les diera curules gratis? No, señores, la primera potencia mundial jamás haría eso. Pero si vienen a la República Banana tercermundista a promover tan gigantesca equivocación. Las FARC dicen que ellos no extorsionan, que lo que hacen es cobrar un impuesto a la gente rica, contrario al Estado que lo hacen con la gente menos favorecida. ¿Será esto cierto? Así como el Estado le pone impuestos a los colombianos, nosotros ponemos impuestos, con la diferencia que el Estado le cobra a las mayorías desposeídas y ustedes a las minorías. Y nosotros a las minorías que tienen mucha riqueza. Ella es Elvia Cortés, 53 años, aferrada a las labores del campo, atesoraba en su corazón el amor por sus hijos y la tierra, junto a 7 vacas y 12 gallinas que le proveían el sustento diario. El día que cambió la vida de su familia comenzó a la madrugada. Un grupo de criminales irrumpieron la paz de su finca y bajo amenazas de muerte vistieron con un collar bomba a su cuello. La vida de Elvia estaba en manos de los terroristas que exigían $7.500 a cambio de la única clave que podía retirar el espectro explosivo, 10 horas el tiempo límite. El desespero se hizo carne en medio de una carretera de la ciudad de Chiquinquirá en el centro del país, hasta donde llegaron las manos experimentadas del técnico de explosivos Hernando López, recientemente padre. Intentó sin éxito quitar la lastre que reposaba sobre ella. La esperanza de salir vivos terminó a las 2:35 del día. El cielo se vistió de rojo. 2 familias más engrosaban la lista de odio contra las manos criminales. Hoy ganó el terror. Sobre todo para aquellos que piensan que la FARC no tiene prácticas terroristas, y es lo siguiente, el trabajo es el siguiente: la FARC pusieron un collar con C4 en el cuello de un venezolano. ¿Qué podemos decir del plebiscito? ¿Será un mecanismo idóneo para refrendar los acuerdos? Escuchemos al mismo Iván Márquez. El plebiscito es un mecanismo de refrendación muy débil, no tiene fuerza vinculante. El plebiscito es algo parecido, digamos, a un aplauso, nada más. No tiene fuerza normativa. Además tiene un problema, y es que le han rebajado sustancialmente el umbral, el número de votos necesarios para que se pueda ser aprobado. Entonces, ¿por qué hoy aceptan el plebiscito? Porque verdaderamente lo que menos importa es si este mecanismo puede modificar o no la Constitución. No les preocupa que el umbral hubiera quedado en el 13%, lo que indica que lo que decida esta minoría se interpondrá sobre el 87%, y eso no es democracia, eso es el socialismo de Chávez. Lo que buscan es que usted y yo aprobemos lo más fácil posible la siguiente trampa. En el llamado preámbulo, que se lee en la página 3 del acuerdo, está dicho que lo que se suscribe es un acuerdo especial en los términos del artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 1949. Ese artículo es una regla de conducta obligatoria para los que están combatiendo y en ningún caso para los que están dejando de combatir, y menos para los que ya silenciaron las armas y celebraron un cese total de hostilidades. Se manda en este artículo que las personas que se encuentren fuera del conflicto sean tratadas con humanidad, que no se las mate, ni sean sometidas a mutilaciones, tratos crueles, torturas o suplicios. Durante estos 60 años a las FARC les importó un comino estos convenios, nunca les dieron aplicabilidad. Entonces, ¿por qué ahora sí lo tienen en cuenta? No fue que tropezaron casualmente con este artículo y llenos de vergüenza por haberlo violado tantos años decidieron incluirlo.
Claro que no. Es para que el acuerdo final quede blindado, es decir, para que nunca una ley ni una constitución futuras puedan derogar ni modificar lo acordado. En otras palabras, lo dispuesto por Santos y las FARC cobran el valor de regla supraconstitucional. La primera trampa es darle semejante valor jurídico a lo que no podría ser el pueblo entero en asamblea constituyente, y menos el Congreso que lo representa. Las firmas de Timochenko y Santos valen más que la voluntad general de toda la nación. La pregunta que le hago es la siguiente: ¿usted firmaría un contrato que jamás podrá ser modificado ni por usted, ni por sus hijos, ni por los hijos de sus hijos? Por más bueno que sea, jamás lo haría. Entonces, ¿por qué ahora vamos a comprometer a Colombia con semejante disparate? Bueno, ¿y usted fue tan joven? ¿Por qué está en esta vaina, no? Porque me llevaron obligado. Bueno, sí, muy bien. ¿Cómo lo llevaron qué? Obligado. Bueno, sí, no. Y dijo, no, se tienes que ir ya, y me llevaron. ¿A la mala? Pues claro, yo... ¿Cuántos años tiene, socio? 14. ¿14 años? Ay, Dios mío, ¿y qué? Evidencia que en Colombia el grupo terrorista de las FARC continúa reclutando y entrenando niños para la guerra. Sucede supuestamente después de que las FARC prometieron no hacerlo más como parte de su compromiso en los diálogos de paz. El guerrillero encargado de entrenarlos, instruyendo a niños y niñas en labores de combate. Vayas patas, camarada Grillo, que le jueguen los cascos. Las FARC ya entregaron el censo de sus integrantes. Listaron a 5.765 guerrilleros. Santos nos había dicho que eran 17.500. Entonces, ¿dónde están los 11.700 restantes? ¿Serán que se cambiaron de brazaletes por los del ELN? Las FARC y el ELN son socios, ¿no lo sabían? Uno de los casos conocidos por las autoridades está documentado en un pacto entre ambas guerrillas. Hombres del Frente Décimo de las FARC, al mando de alias Efrén Arboleda, ordenó que un grupo de 30 hombres expertos en camuflaje e inteligencia apoyen a la columna Domingo Laín para realizar conjuntamente tareas de infiltración para conocer los movimientos de la fuerza pública y realizar ataques a la tropa y a los oleoductos. Hace 2 semanas, una interceptación de comunicaciones dio otro indicio. Un cabecilla conocido con el alias de Milton ingresó con 2 de sus hombres de seguridad a las montañas del Cauca, zona de influencia del Sexto Frente de las FARC. Al notar su presencia, fueron detenidos por integrantes de las FARC que creyeron estar al frente de un militar de inteligencia. 2 días lo mantuvieron amarrado a un árbol sometido a interrogatorio. Jefes guerrilleros en La Habana se comunicaron con sus pares del ELN, que confirmaron la identidad de los guerrilleros e intercedieron por su vida. Finalmente, otra prueba de la relación ocurre en el departamento del Chocó, donde guerrilleros del Frente 57 de las FARC han apoyado a integrantes del ELN en los combates contra bandas criminales que han llevado al desplazamiento de varias familias en la región. La Justicia Especial para la Paz es otro engaño más. ¿Por qué debe ser una justicia hecha a la medida de los bandidos y ellos no pueden someterse a la misma que nos juzgan a usted y a mí? Si miramos en la página 175, veremos que va a haber una comisión de seguimiento, que va a ser un superjuez de todo lo que pasa en Colombia de aquí a la eternidad, porque los acuerdos quedarán blindados. ¿Y quién va a integrar esa comisión de seguimiento? Pues 3 del gobierno, 3 de las FARC, y el desempate lo harían el mamerto de Noruega, la mamerta de Chile, que Michelle Bachelet es a Chávez lo que Piedad Córdoba es a las FARC, Cuba y Venezuela. En otras palabras, conformadas por simpatizantes de las FARC. Imaginémonos a Raúl Castro y a Maduro de jueces. Dios nos ampare. Es una jurisdicción para todos, es lo primero que hay que decir. De modo que no es una jurisdicción diseñada exclusivamente para la guerrilla, no. La Justicia Especial para la Paz podrá tener competencia sobre los militares y sobre la población civil, no solamente sobre las FARC. Pero ¿por qué metieron a todos en el mismo costal? Porque al ser todos culpables, nadie es culpable. Aquí responsables somos todos. Además, cada vez que se le pregunte a un terrorista de las FARC sobre alguno de sus crímenes, fácilmente esquivará la pregunta hablando de los militares, del Estado y de los civiles que son contrarios a su doctrina. Con ese mismo método, trataron a las víctimas de las FARC, las revolvieron con otras para minimizarlas. ¿Qué tiene más impacto? ¿Un asesinato de las FARC
de los que ya estamos acostumbrados y ya no es una sorpresa para nosotros, o de un tal falso positivo de un militar. Los medios y la gente se concentrarán en el crimen del otro, y de esta forma se silenciarán los de los terroristas. Además, si los jueces son de la misma corriente del socialismo, tendrán un arma más letal que un fusil. Merecían la pena de más de 220.000 vidas que han perdido más de 6 millones de personas desplazadas. Pero eso no lo ha causado las FARC. Pero ese es el conflicto, ¿no? Las víctimas son víctimas del conflicto. Hemos podido observar cómo Iván Márquez dice que las personas que ellos asesinaron no son sus víctimas, sino que son del conflicto. Nos creen idiotas. Es como si dijéramos que los niños muertos por las manos de Garavito no son víctimas de él, sino que son víctimas de la descomposición de la sociedad. Esa será la verdad que nos dirán estos criminales. Miremos que están diciendo que hay 13.000 empresarios que supuestamente colaboraron con los paramilitares. Sí, así como lo escuchan. Los que le colaboran a las FARC no se preocupen, que en ese caso no hay problemas, ni los mencionan. Imaginémonos este escenario. Llega un paramilitar a su empresa y le dice: la organización requiere que usted le pague 5 millones de pesos para poder combatir a las FARC. ¿Usted qué hace? ¿Se le enoja y lo saca a las patadas? Obviamente no. Usted muy gentilmente le dice que sí, que le dé unos días para reunir el dinero. Porque si usted no le da la plata, le ponen un petardo en la casa o en la empresa, o le secuestran a un familiar o lo asesinan a usted. Entonces, cuando usted entrega la plata, usted ya queda señalado automáticamente de estar colaborando con los paramilitares. ¿Se imagina usted donde alias El Paisa, ubicado en un club campestre zona veredal, que se enamore de una de sus hijas? ¿Usted qué hace? Le avisa a las autoridades. Lo enfrenta para que deje de hacerlo. Se va de la zona con toda su familia, si es que lo dejan ir. O le entregará a su hija al nuevo honorable congresista. Si vota por el sí, le generará semejante problemón a sus compatriotas que tendrán la desgracia de convivir con estos criminales. Con 49 años, 27 de ellos en las filas de este grupo guerrillero, alias El Paisa empezó su vida criminal como sicario del cartel de Medellín, para luego, en 1985, ser reclutado por el propio Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, hoy máximo líder de las FARC. Muchos no se han dado cuenta que un grupo de simpatizantes de las FARC, incluso en compañía de militantes del M-19, están manejando la restitución de tierras y los cabildos indígenas. Cogeré como ejemplo los cabildos, para demostrarle cómo estos serían un instrumento de la Justicia Especial para la Paz, para llevar militares presos, o en su defecto, utilizarlos para que confiesen cosas que nunca hicieron, señalando un objetivo específico. Pongan atención. Otras denuncias señalan a cabildos de aumentar sus poblaciones, inscribiendo en sus censos a personas que no son indígenas con el fin de justificar ante el gobierno nacional la obtención de más recursos. Séptimo Día también ha recibido denuncias sobre cabildos que, a pesar de recibir presupuesto para centros de salud, escuelas y viviendas, estos aún no existen. Todo el dinero se va para 2 o 5 manos, 5 personas, mientras que los otros compañeros tienen mala vivienda, no tienen a dónde dormir, a dónde cocinar, y los dineros no se ven. Yo no tengo comida, yo soy pobre. Y la agua, esa es la única, agua poquito, no hay nada. Una mujer que ha soportado la pobreza de su pueblo. Roto, mira. Roto. Y que también sobrevive a la sed. Poquito. Según muchos indígenas, el dinero que solucionaría sus problemas fue robado por algunos de sus dirigentes. Pero poco se ha hablado de corrupción dentro de los cabildos indígenas. Lo que llama la atención es que muchos de los denunciantes son los mismos indígenas que denuncian a sus líderes. Hemos sido engañados por la diligencia indígena, por la CIN y el CRIC y los abogados Alvear Restrepo.
De acuerdo a esta situación, ¿qué pasaría si las Fuerzas Armadas entran en su territorio? Este es el momento en que los militares son cargados, arrastrados y golpeados por indígenas en zona montañosa de Toribío para sacarlos de sus trincheras al ver que estos no querían abandonar la zona. Uno de los militares agredidos rompió en llanto al ser obligado a salir de la base y dijo que se sintió humillado ante el trato que le dieron. Es hora de que nos sentemos a hablar para ver cómo superamos esta situación. Nosotros tenemos toda la disposición de conversar. El indígena entrevistado es Feliciano Valencia. La fotografía fue tomada en el Congreso de la República. Hemos tenido conversación con los altos mandos que están aquí. Les hemos explicado la situación y que no caigamos en un ejercicio de confrontación porque no le conviene a nadie en este momento. Terminada aquí, armonizado este sitio, nos caminaremos las otras regiones para seguir haciendo este ejercicio. Muchos dirán que en los cabildos indígenas no debe haber presencia de grupos armados. Uno piensa y dice, sí, eso es verdad, ellos tienen su propia justicia para castigar a sus miembros. Pero... Noticias 1 conoció esta grabación de la asamblea de un cabildo indígena que habla lengua nasa y a la que asistieron guerrilleros del Sexto Frente de las FARC. Según el video, las imágenes grabadas en un corregimiento del departamento del Cauca fueron realizadas por uno de los subversivos que estuvo en la reunión a la que asistieron el gobernador principal, el gobernador suplente, miembros de la asamblea de ese cabildo y la guardia indígena. Algunos de ellos caminaron frente a otros subversivos que prestaron seguridad fuera de la vivienda donde se llevó a cabo el encuentro. Entonces en los cabildos indígenas hay corrupción. Desaparecen la plata que el Estado les manda. Las FARC son bienvenidos y participan de reuniones con los jefes indígenas. Y obviamente le prohíben la entrada al ejército. Observemos bien estas fotografías, donde se observa a varios indígenas y o campesinos armados con fusiles de las FARC y en compañía de estos terroristas. ¿Qué le pasaría al ejército si en combate da de baja uno de estos indígenas armados? Pues inmediatamente reciben una demanda por ejecución extrajudicial por parte del colectivo de abogados y su senador amigo. Es evidente que es un indígena o campesino, como quiera. La comunidad testificará que así es, porque es la verdad. Y el militar queda a merced de la Justicia Especial para la Paz. El militar tiene dos opciones: decir que efectivamente es así para no pagar cárcel. Con esto las FARC justifican ante el mundo que su lucha era justificada, que defendían a un pueblo oprimido. Y la otra opción que tienen es sostenerse en la verdad e ir a la cárcel a pagar 20 a 25 años de prisión. A otros les entregarán un libreto para que señale y responsabilice a sus altos mandos militares o a quien ellos les dé la gana. Colombia está inundada de falsos testigos que testifican por dinero o por beneficios jurídicos. Son fáciles de conseguir. Los más apetecidos son los criminales. Observen. En la declaración rendida ante la Procuraduría obtenida en exclusiva por Noticias RCN, el paramilitar Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, habla sobre la visita que recibió en la cárcel de Itagüí del entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda, el 30 de mayo del 2013. Me dijo que me daba un papel escrito que era lo que yo iba a hablar de Álvaro Uribe, del doctor Álvaro Uribe, y que me trasladaba la familia para otro país, y que me conseguía a mí una estabilidad en una casa donde yo hiciera. Advirtió en su testimonio que nunca había conocido al expresidente Álvaro Uribe. Ni yo he tenido un encuentro con él, así frente no, que lo conozco por la televisión, sí. Y en San José ni en Cristales, él lo tuvieron apoyando para la política. El paramilitar Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias Simón, habló de la visita del representante el 26 de julio del 2012. Lo que necesitaba era que yo le sintiera el testigo que contra el doctor Álvaro Uribe, que me dejara grabar un video, que me dejara grabar que él me decía que era. Le dijo a los investigadores de la Procuraduría los supuestos ofrecimientos que había recibido por su declaración. Y que en cambio de eso, que él me ubicaba en la cárcel, que me daban unas medidas cautelares o que me sacaba la familia del país. La ONU y la OEA, ¿qué han hecho por los venezolanos? Por Leopoldo, por los cubanos, nada.
¿Qué hicieron por Colombia cuando denunciamos con fotos y coordenadas exactas los campamentos de las FARC que Chávez tenía en Venezuela? Nada. ¿Qué harían si el socialismo de las FARC nos arruina y nos oprime? Nada, claro está. De una cosa estoy seguro, el socialismo en manos de criminales no funciona. No es momento de ponernos a jugar con candela. Indultar a criminales para luego vencerlos en las urnas es un riesgo que no debemos asumir. Ya tenemos la experiencia en el continente, donde varios guerrilleros han posado de presidentes. Los errores de Uribe no deben ser una patente para hacer lo mismo. Lo que debemos hacer es corregirlos. Si el dinero de la guerra se va a invertir en otras cosas, entonces ¿para qué la reforma tributaria? ¿Y dónde está la plata de Isagen? Sin tener poderes especiales, Santos hace lo que se le dé la gana, se derrocha toda la plata. ¿Cómo será otorgándoselos con el sí del plebiscito? Entonces, a ver, si gana el sí, se pronunció el pueblo soberano. Pero si gana el no, entonces guerra en las ciudades. Muy bonito, ahí nos damos cuenta qué voluntad de paz tienen las FARC. Somos 45 millones de colombianos, donde 300.000 son militares, y nos vamos a dejar amedrentar por 5 o 10.000 o 15.000 guerrilleros. Simón Trinidad era el banquero de las FARC. Tiene mucha plata guardada, por eso el afán de que lo liberen. Porque si fuera por camaradería, también solicitarían la libertad de alias Sonia. Las FARC no gustan del TLC, de la extradición, pero sí van a traer jueces extranjeros y amigos a implementar justicia. El perdón es personal. Usted decide si perdona o no, pero la justicia es universal, debe ser para todos. Qué pena contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que permitimos entregar el país a las FARC, no por un buen acuerdo, sino por un profundo miedo. Y realmente, lo digo aunque alguien se pueda molestar, las FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado, es respetado. Yo solicito a los gobiernos del continente que retiren a las FARC y al ELN aquellos que así lo hayan colocado a estos cuerpos insurgentes de guerrilla en la lista de grupos terroristas, que se retiren. Esto es el colegio nocturno. Mire cómo lo dejaron. Eso lo dice todo. Eso lo dice todo.